¿Conviene ser inmobiliario en Argentina o conviene ser inmobiliario en Perú? Ayer vino un colega corredor inmobiliario peruano acá a la oficina nueva que estamos inaugurando en el día glorioso de la fecha. En realidad lo inauguramos el lunes, hoy es miércoles cuando estamos grabando esto. Y empezamos a hablar de esto porque su idea era llevarse argentinos a Lima, porque creía que los argentinos tenemos como cierta magia de chamullo y no sé qué. Me contó un poco su percepción de los argentinos. Entonces creía que íbamos a ser muy buenos vendedores. Entonces si él encontraba a los mejores vendedores que hoy ya, entre comillas, triunfaban en Buenos Aires, que irse a Lima para ellos iba a ser una gran oportunidad. Bueno, primer contexto de esa respuesta es: nosotros acá en De Inmobiliarios tenemos colegas que han ido, por ejemplo, a Asunción a trabajar y han vuelto de Asunción a Buenos Aires. Por lo tanto, guarda que no todo lo que brilla es oro y no todas las decisiones son tan simples de tomar, en el sentido de, el PBI de Perú crece sin parar, hay crédito hipotecario en Perú, las propiedades, por ejemplo, en adondevivir.com o en Urbania están publicadas en soles, lo cual es una locura para nosotros, que somos un país aún más tercermundista que Perú, porque acá nada jamás se publicaría en pesos, porque el propietario sería un delirado si publicase en pesos con una moneda que no vale nada, todo el tiempo te la están devaluando, porque imprimen billetes, y se imprimen billetes porque se gasta más de lo que le ingresa al Estado. Dicho toda esa intro, empezamos a analizar números de, el mercado peruano está más o menos en este lugar, el mercado argentino está más o menos en este lugar. Si vos sos un inmobiliario exitoso, ¿dónde te convendría estar? Y para eso le tiré algunos números al compañero, al colega, y se sorprendió frente a la disparidad de la realidad argentina, que es como que pasa en todo, pero además pasa en el rubro inmobiliario muy particularmente. Entonces le leí algunos números de una red inmobiliaria en particular, como para decir, pero imagínate una red de, no sé, 100 personas, y imagínate, perdón que estoy diciendo siempre imagínate como el meme ese de la mina, imagínate que las 10 de esos 100 venden, por ejemplo, una cantidad de, y lo estoy viendo ahora para poder decir lo mismo que hablábamos ayer, de entre los 10, un mínimo de 6 propiedades al año con un promedio de 16 propiedades al año, un promedio de ese top 10 de una red de 100. ¿Cuánto pensás que esos 10 ganan? Y su estimación fue muy inferior a lo que era en la vida real. O sea, el inmobiliario que le va bien en Buenos Aires gana mucha plata, y en términos internacionales. Pero encima esa mucha plata utilizada en un país que todo está regalado. No lo percibimos nosotros acá, no lo percibimos porque el salario está destruido. Entonces, al salario estar destruido, claramente cuando el asalariado que gana 160 lucas va a un restaurante y le sale, no sé, $3 comer, no le parece barato porque gana también chirola. Entonces las dos cosas tienen como un sentido en sí. Pero en términos internacionales, eso no tiene sentido. Contexto para esto, para los que viven en un tupper. Un empleado de McDonald's en California, en el estado de California, en Estados Unidos, en la base de la pirámide de McDonald's, gana más que el presidente de la nación en este país. ¿Está bien? Es un contexto, es un dato real de lo que se puede comparar. En consecuencia, cuando uno hace esa comparación, podría llegar a la mala conclusión que llegó el colega peruano de decir, en Argentina están todos muertos de hambre, todos ganan chirola. En consecuencia, qué mejor que este momento para ir a buscar a los más talentosos argentinos, llevármelos a Perú y que vendan más en Perú. Primeras comparaciones. Ticket promedio, y esto lo voy a ir tirando acá, y si me quieren ir ayudando en el chat con sus primeras conclusiones en base a los primeros datos, lo vamos hablando juntos. Pero después de analizar Perú versus Argentina, o si quieren Lima versus Buenos Aires, lo que podemos hacer después es analizar dentro de Buenos Aires decisiones más chiquititas. Y dentro de la decisión más chiquita, dos comparables, o sea, dos nichos adentro de esa decisión chiquitita. ¿Está bien? Dicho eso, ticket promedio en Lima, 200, no en Lima. Ticket promedio en Miraflores, $250.000 de una inmobiliaria que le va bien en Miraflores, en Perú. Ticket promedio de una inmobiliaria que le va bien en Palermo, en Buenos Aires, $100.000. ¿Está bien? Entonces empezamos muy flojo. $250.000 en un lindo barrio de Lima, $100.000 en un lindo barrio de Buenos Aires. ¿Está bien? Eso es ticket promedio. La inmobiliaria puede estar en Miraflores, pero de vez en cuando viene de una propiedad en otro lado más barato que le tira el ticket más abajo. La inmobiliaria puede estar en Palermo, pero de vez en cuando vende una propiedad en, no sé, Morón y le tira el ticket un poquito más abajo. ¿Está bien? Entonces, 250 versus 100. Primer tema, dirías, claramente conviene ir a Perú. Ya está, listo, decisión tomada. Porque 2 veces y medio el ticket promedio, ya el resto de las variables tiene que ser muy diferente para ameritar que yo me quedé en Argentina trabajando si lo único que valorase en mi vida fuese la guita, lo cual sería un error.
y a mí me divierte mucho ganar guita y hacer guita y me encantan los negocios, y dicho eso, la clave de la felicidad lo demuestra el único estudio de más de 70 años de Harvard de psicología que comprobó que lo único que te termina generando felicidad es hablar con gente, tener relaciones sociales. Entonces después superar la pobreza, que en Argentina eso es importante. En otros países no tanto porque casi todos la superan. Entonces 250 sobre 100 ya estás en 2.5 veces. Y acá empiezan a ver los twists. Segundo análisis. La comisión promedio en Perú, ¿cuánto es? No sabemos. La comisión promedio en Argentina, ¿cuánto es? Tampoco lo sabemos. Pero sí podemos hacer estimaciones. Primero, en Perú solo paga el comprador. En Buenos Aires paga comprador y vendedor. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se suele compartir la mitad de la comisión compradora a quien trae al comprador. Entonces, si vos le cobras 3 puntos al vendedor y de los 4 que paga el comprador se lleva 2 el que trajo al comprador, a vos te quedan 5 puntos. Como no vas a compartir todas las operaciones, nosotros estimamos una comisión promedio en Argentina de 6%, que te da un GCI, un Gross Commission Income, de 6.000 por la cantidad de ventas que hagas. Porque 6.000 va a ser el unitario promedio, ¿está bien? 6 lucas promedio por venta es lo que vos vas a multiplicar por la cantidad de ventas. ¿Está bien? Entonces empezamos a llegar a un numerito un poquito más analizado que no está totalmente agarrado de los pelos. En el mercado peruano, por otro lado, vos tenés un ticket promedio de 3%, 3 y pico, porque hay propiedades que se venden al comprador 2 puntos, al comprador 3 puntos, al comprador 4 puntos, pero se comparte más de la mitad de las operaciones. Entonces, si son 4, se comparten 2 y 2, vos tenés una operación del 2. Si son 3, se comparten a la mitad, 1,5. Entonces te termina dando, con todo el optimismo del universo, una comisión promedio de 2%. ¿Está bien? O de 2, algo. Supongamos 3 es imposible, pues si más de la mitad se comparte, quiere decir que en la mitad te va a quedar menos de 2 sí o sí, porque a veces se hace 3 dividido 2, 1,5. ¿Está bien? Entonces, poner que sea 2 en lo que se comparte y 3, 4 en lo que no se comparte, 3.5 en lo que no se comparte, pero la mayoría se comparte. Entonces está haciendo un 2.5, suponiendo, para hacer las cosas simples y poder sacar alguna conclusión de esta primera parte del día de hoy, es suponete que sea 3% la comisión promedio en Lima o en Miraflores, para hacerlo más específico, sobre un ticket promedio de 250 lucas. Que se compara a las 6 que hicimos recién en Buenos Aires. Haces 250 por el 3%, te da 7.500. ¿Está bien? 7.500 sobre 6.000. Entonces acá ya no estás tan lejos. Ya empezamos a cambiar el foco de la información. Cuando haces 7.500 sobre 6, te da 25% más en Miraflores, Lima, Perú, versus Palermo, Buenos Aires, Argentina. 25% más la comisión promedio de una venta. El siguiente nivel es pensar la cantidad, o sea, porque todo el número va a ser, el mercadito que vos agarres va a ser P por Q, precio por cantidad. El precio ya lo sacamos, 6.000 en Buenos Aires, 7.500 en un lindo lugar de Lima. Dicho eso, se entiende mal esto que yo siempre digo en los videos de, che, hay 33.000 personas trabajando de inmobiliario en Buenos Aires y solamente se hacen 3.000 ventas por mes. Ese dato es real. En consecuencia, el inmobiliario promedio en Buenos Aires hace una venta cada 10 meses, suponiendo que fuesen 30 o cada 11 meses, porque es 33.000 dividido 3.000. Pero sin embargo, no es que el inmobiliario hace ese promedio. Este es el clásico ejemplo de que el promedio no te dice nada. Y yo lo uso porque te sirve comparar ese promedio en distintos momentos. Y decir, antes era una cada 3 meses, ahora es una cada 11 meses. El mercado empeoró, se complicó el mercado. Al complicarse, sorprendentemente, esto lo recontra loco, los que le va bien se abren, o sea, los inmobiliarios buenos se abren de los inmobiliarios malos. ¿Por qué? Porque una masa gigante de inmobiliarios se va a cero. Ya no está en 3, 4, 5, 6 al año. 3, 4, 5, 6 al año. Está en cero. Y ahí la siguiente pregunta que hablábamos con el colega peruano es, che, pero no pueden estar en cero porque no sobrevivirían. O sea, el negocio cerraría. No, porque en Buenos Aires se da esta cosa muy loca de que tenés la administración de alquileres,
que ya con la administración de alquileres sola podés sobrevivir. Además tenés alquileres que en general cuando vos tenés la administración de alquileres renovás alquileres de vez en cuando y acá comisionás. Entonces, y además tenés administración de consorcios y otros negocios que podrían tener las inmobiliarias, que suele ser el combo que se supone que una inmobiliaria tiene que dedicarse. ¿Está bien? Entonces tenés una gran masa del mercado que está en cero y después tenés inmobiliarios individuales. Esto ya lo dije, el mejor de todo Buenos Aires vende 400 lucas en GCI al año, sin equipo. El mejor de una red de 100 personas, top 10 que hablamos recién con el colega peruano, está en 100, y esto lo voy a mover acá al costado para poder leer lo que hablamos ayer con el colega. Ejemplo, una red, 180 y pico, el número 1, 150 el número 2, 130 y pico el número 3. Estoy diciendo él, pero puede ser él o ella o quien sea. 80, 76, 70, 70, 70, 50 y algo, 50 y algo. Esos son números de una red de 100 personas pujantes donde vos tenés un top 10 que vende algo. Entonces, ese top 10, cuando empezás a hacer los números, te da que el promedio es 90 larguísimos, casi 100 lucas por año. Si esas 100 lucas por año no fuesen en esta red random que estoy mencionando y fuesen en de inmobiliarios, serían 100 por 70, porque nosotros tenemos un split del 70%, que ese split, todavía nuestro modelo de negocios, no está en Miraflores, no está en Lima y no está en casi ningún país latinoamericano. Por eso tenemos una oportunidad también de nuestro propio modelo de inmobiliario llevarlo a otros lugares, a Asunción, a Lima, a distintos lugares. Pero entonces cuando vos haces 100.000 por el 70, te da 70 lucas al bolsillo del inmobiliario dividido 12, te da 5.800 por mes. Y ahí ya es difícil porque el split que en Perú se suele utilizar es el que acá se solía utilizar antes de nuestra aparición en el mercado, que es el 45%. Por lo tanto, para que alguien se lleve 5.800 al bolsillo, tiene que, para que eso sea el 45, tiene que facturar por mes 12.900 y pico, $13.000. ¿Está bien? Pero yo estoy diciendo, porque 13 por 12 te da mucho más que lo que yo estaba mencionando. ¿Está bien? Entonces, long term, inclusive por guita, si vos sos bueno, no te conviene ir a laburar a Lima. Solo te conviene ir a laburar a Lima si sos malo. ¿Está bien? Eso es lo recontra loco. Y esa es la conclusión final de este video.